El presidente de la Junta encarga al consejero de Agricultura trabajar para resolver el problema de la tuberculosis bovina dentro de la legislación comunitaria y española. En Bruselas, el vicepresidente de la Junta insistía en que Europa debe flexibilizar la normativa. El asunto centraba esta semana la Junta de Portavoces y la Comisión de Agricultura. La directora de Comercio presenta la cuarta estrategia para el sector. Los grupos de la oposición piden celeridad para su puesta en marcha y cuestionan la gestión de la consejería porque el sector del comercio sigue destruyendo empleo. Y hoy entrevistamos al presidente del Consejo Consultivo y presidente del Tribunal de Recursos Contractuales. 3 de cada 4 asuntos que llegan al Consejo tienen que ver con reclamaciones de responsabilidad patrimonial. En un centenar de ellas, el Consejo ha diferido de lo dictaminado por la Administración, dando la razón a los ciudadanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. El choque entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León por los cambios en el control de la tuberculosis bovina centra la actualidad política de la semana y de las Cortes, un asunto que irá también al Pleno de la semana que viene. El presidente de la Junta asegura que seguirán buscando la flexibilidad, pero dentro de la normativa comunitaria y española. Esta semana el Tribunal Superior de Justicia dejaba sin efecto la orden de la Consejería de Agricultura del pasado 15 de mayo. Desde este miércoles se activaba de nuevo la movilización de todos los animales inmovilizados en Castilla y León por el Ministerio de Agricultura después de que la Consejería flexibilizase algunos de los controles de la tuberculosis bovina, lo que los veterinarios se negaron a asumir. La justicia admitía la suspensión cautelar de la orden, pero la Junta espera que se pronuncie sobre el fondo del asunto y el presidente garantiza el cumplimiento de la normativa. Vamos a trabajar por mejorar la situación del campo y lo vamos a hacer de la mano del sector. Yo creo que eso es algo crucial dentro de la legislación comunitaria y nacional. En Bruselas, el vicepresidente insistía en la necesaria flexibilización. Si esta normativa se mantiene tal cual está prevista ahora, lo que se va a erradicar en el año 2030 es la ganadería en España. Ha puesto en riesgo la salud de todos y, desde luego, también el bolsillo de los ganaderos de Salamanca y de muchos otros puntos de Castilla y León. Es que van en contra de los criterios de la ciencia y en contra de los criterios de los técnicos. Lo que procede es no entrar en el juego de algunos de alimentar una falsa y exagerada polémica en torno a los hechos. Hay determinadas competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas y dentro de esas competencias es donde se publicó esa orden. Es el colofón a una semana que se iniciaba con este asalto de la Unión de Campesinos a la delegación territorial de la Junta en Salamanca, lo que Ciudadanos pedía en comisión que se condenase. ¿Usted está justificándolo? ¿Usted en estas Cortes está justificando la violencia? ¿Está justificando lo que ocurrió en Salamanca? ¿Lo está justificando usted? En la tempestad, calma, y en la calma, firmeza. No daremos un paso atrás. Partido Popular y Vox condenaban las actuaciones de Salamanca, pero rechazaban la enmienda añadida a una propuesta del PSOE que reclamaba más veterinarios para el control. En la Comisión de Agricultura se abordaba además la situación del vacuno de leche en la comunidad. El Partido Socialista presentaba 2 proposiciones para reclamar las medidas que sean necesarias para que aumenten los contratos de entrega de leche y que sean superiores a 12 meses. Los socialistas remarcaron que desde 2015 se han perdido más de 500 explotaciones. Pidieron campañas para aumentar el consumo de leche y las exportaciones. Ambas propuestas eran rechazadas. A este ritmo, en 10 años no hay ninguna en Castilla y León. A 70 explotaciones, 77 explotaciones al año que van desapareciendo, vayan ustedes echando cuentas. Y hay que exigir a las administraciones que adopten medidas con carácter de urgencia ante el riesgo de que se pueda perder un sector tan importante como el ganadero. La única manera de que estos sectores sean viables es intentar que todos los márgenes queden en manos de los productores y, por tanto, apoyarles en la red de distribución. Si hace un contrato de larga duración no le garantiza la viabilidad, porque se está perdiendo toda esa subida que nos está diciendo el IPC, tanto de las materias primas como del resto de sus inputs, que es solamente lo que les obliga. No se les puede obligar a que acepten esa duración mínima de un año, que las centrales tienen la obligación de ofrecerles. Nosotros entendemos que lo importante son las condiciones y, sobre todo, el precio de compra de esa leche y los sobrecostes de producción. ¿Cuál es el problema? Que el poder de negociación no es el mismo de unos que de otros.
Por eso tiene que estar la Administración. Pues si ustedes tuvieran la realidad que está pasando en el sector, sabrían perfectamente cómo se les presiona para no hacer contratos de larga duración. Y todos lo sabemos. En la Comisión de Industria, la directora de Comercio, a petición de Vox, explicaba las medidas que ha desarrollado la Consejería en 2022 en el sector y las que contempla el borrador de la nueva estrategia. Todos los grupos coincidieron en que el comercio atraviesa una profunda crisis, pero difirieron en las responsabilidades. El sector del comercio da empleo en la comunidad a 137.000 personas, de las que 77.000 trabajan en el comercio minorista, que en Castilla y León cuenta con casi 22.000 empresas y un volumen de negocio de 11.300 millones de euros. Potenciarlo es el objetivo de la cuarta estrategia de comercio que la Consejería de Industria presentaba en comisión. Queremos luchar contra la devaluación de la percepción social del comercio de proximidad, especialmente entre los más jóvenes, tanto en su faceta consumidores como la de emprendimiento y dedicación a este sector, desde un punto de vista laboral. La directora de Comercio dio cuenta, además, de las medidas ya aprobadas en 2022, como la elaboración de una base de datos para tener una visión actualizada de su situación. Existe un importante número de establecimientos, unos 7.000, de servicios dirigidos a los consumidores y usuarios a los que es necesario reconocer su carácter comercial. Los grupos de la oposición apremiaron a la Junta a que la estrategia se ponga en marcha de forma inmediata y cuestionaron la gestión del comercio dadas las cifras del sector. Las ventas suben en tasa anual en todas las comunidades autónomas menos en Castilla y León, que no es que no aumenten, es que ni siquiera se estancan, es que decrecen. Somos la peor comunidad autónoma de toda España. En los últimos 10 años ha cerrado el 25% del pequeño comercio. Se requiere un plan de choque y este plan de choque tiene que implantarse con carácter urgente. Están destruyendo el empleo en el sector. Nosotros lo dejamos en diciembre de 2021 con un crecimiento superior a la media nacional. Uno de los principales motivos de cierre de negocios es el constante incremento de los costes que está afrontando el sector y pone el más importante precisamente es el incremento que se ha aplicado a las cotizaciones sociales. Y para poner la puntilla, ahora se implantan zonas de bajas emisiones que terminan de expulsar a los consumidores del centro urbano. También la directora de Comercio aseguró ser consciente de la situación. De nada sirve buscar culpables cuando nadie ha dado aún con la fórmula mágica para ello. El próximo reto del sector pasa por ir un paso por delante, adaptarse a los nuevos modelos de consumo y clientes. El PSOE cuestionó además la disminución de las ayudas para formación o la cifra de ejecución del presupuesto. Y Ciudadanos aseguró que las ayudas de 3 millones para digitalización del comercio local no eran mérito de este gobierno actual, sino de la anterior consejera de Empleo, de Ciudadanos. Ayudas que podrán solicitarse hasta el próximo 23 de junio. En la Comisión de Sanidad, Partido Popular y Vox rechazaban la puesta en marcha de 2 unidades de ictus en los hospitales de Zamora y El Bierzo. Alegan que hay una falta de neurólogos que lo impide y que el servicio está cubierto con el programa Código Ictus a través de la telemedicina. Los grupos de la oposición criticaron que haya, dicen, ciudadanos de primera y de segunda. Ha habido más asuntos en comisión que repasamos a continuación en formato breve. La Unión del Pueblo Leonés reclamaba que en la educación de 0 a 3 años se prioriza las escuelas infantiles que ya existen, antes de crear plazas nuevas en los centros escolares y que se unifiquen los criterios. PP y Vox aseguran que ya se ha tenido en cuenta la oferta de los centros municipales y unificado los criterios. UPL insiste en que la subvención no es suficiente. En la Comisión de Cultura, Por Ávila pedía un plan autonómico para las ciudades Patrimonio de la Humanidad para que la comunidad colabore autonómicamente. PP y Vox remarcaron que el Ejecutivo ya invierte en el patrimonio de esas ciudades y que los beneficios que reciben por su declaración por visitas turísticas compensan los gastos a los que se obliga al consistorio. Soria ya presentaba una proposición para ampliar el punto de nieve de Santa Inés por su afluencia de visitantes y porque no solo tiene actividades en la época de nieve. Partido Popular y Vox lo rechazaban porque aseguran ya hay un plan para esta infraestructura, plan insuficiente para la procuradora proponente. El Consejo Consultivo de Castilla y León realizó en 2022 casi 1 millar de dictámenes entre reclamaciones patrimoniales y recursos de contratos. Un aumento de la actividad que viene acompañada de una reducción en el tiempo de resolución.
Las recomendaciones de mejora a las administraciones las exponía esta semana su presidente en la Comisión de Presidencia. El presidente del Consejo defiende la utilidad del consultivo cuando se cumplen 20 años de su puesta en marcha y 10 desde que asumió el Tribunal de Recursos Contractuales. Un modelo que si en su día provocó ciertos reparos, hoy representa un ejemplo de independencia e imparcialidad. Y anuncia aún plazos más cortos para la resolución de los dictámenes. Los dictámenes se emitieron en un promedio de 22 días hábiles. Este año hemos fijado como objetivo lograrlo en menos de 20 días. También es más ágil que la vía judicial en los recursos sobre contratación que han tenido que hacer frente a cambios constantes. Hay una importante inflación de precios e incremento de los costes de producción. El PSOE puso el foco sobre las observaciones sustantivas que el Consejo hizo de 22 anteproyectos o reglamentos de la Junta. De aquí se extrae la conclusión de que la Junta de Castilla y León está haciendo disposiciones normativas manifiestamente mejorables y estamos hablando de una administración que tiene todos los medios técnicos y materiales a su disposición. Tristemente, durante los últimos tiempos, especialmente los últimos meses, hemos visto las consecuencias sociales y el desprestigio institucional que implica aprobar leyes sin rigurosidad. El grupo UPL Soria Ya sobre el informe del consultivo sobre despoblación. Se están aplicando las ayudas al funcionamiento que tanto hemos demandado para ayudar a nuestros empresarios en las contrataciones y con ello a los trabajadores. Y Vox sobre el gasto de la institución. Debe de ir de la mano de la buena gestión y del uso eficiente de los recursos públicos. Aunque todos los grupos respaldaron su importante labor. Es un trabajo esencial y creo que la mejor manera de honrar este trabajo sería proceder a la renovación de los cargos en tiempo y forma. El Consejo realizó en 2022 casi 1000 dictámenes. Pues con nosotros está ya el presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal de Recursos Contractuales, Agustín Sánchez de Vega. Bienvenido a nuestras Cortes. Buenas, gracias. Como exponía en su memoria del año 2022, han incrementado los dictámenes en un 27%. ¿Eso se debe a que hay más conocimiento de los ciudadanos por parte del Tribunal, a que hay más deficiencias por parte de la Administración? Y no sé si esta tendencia de aumento se está registrando también en 2023. Sí, yo creo que hay más conocimiento, por supuesto, del funcionamiento del Consejo Consultivo, sobre todo para las administraciones. Además, este año pues, hemos tenido numerosas reclamaciones sobre COVID, reclamaciones con motivo de la pandemia y las decisiones y medidas tomadas ante la crisis sanitaria. Y también hemos tenido un grupo de reclamaciones sobre la prohibición de cazar lobo, ¿no? Y eso ha supuesto un incremento de en torno al 27% de los casos. Pero efectivamente yo creo que cada día más se nota un conocimiento más cercano del Consejo Consultivo hacia los ciudadanos. Para que los ciudadanos lo sepan, 3 de cada 4 dictámenes que ustedes tratan son sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Los ciudadanos se pueden dirigir al Consejo para reclamar algún daño, por ejemplo, un mal diagnóstico en un asunto de sanidad, un daño patrimonial en un accidente de tráfico. Sí, efectivamente. El mecanismo no es dirigirse directamente al Consejo, sino ellos reclaman a la Administración que supuestamente pues ha traído consigo un daño, ha provocado un daño, ¿no? El funcionamiento de esa Administración, sea local o autonómica, ha provocado un daño a la persona. Se dirigen en reclamación a la Administración y la Administración, cuando tiene el expediente terminado y una propuesta de qué cree ella que debe decidir, entonces es cuando intervenimos nosotros, el Consejo Consultivo. Y efectivamente, en la mayor parte de casos, lógicamente, el expediente ha sido bien elaborado, las circunstancias se conocen, la Administración propone una solución, una resolución, y en muchos casos nosotros confirmamos la resolución. Hay otros en los que nos separamos de la opinión, de la posición de la Administración Pública, de que se trate, ¿no? Son los más complejos, los que más, digamos, directamente afectan a los ciudadanos. Son sobre todo asuntos sanitarios. Los hay de todo tipo, por supuesto, porque la responsabilidad es general en todas las materias del funcionamiento de las administraciones. Pero claro, los que más afectan al ciudadano son los sanitarios normalmente, ¿no?
Y en esos pues ha habido algunos casos en los que nos hemos separado de la posición que mantenía la Administración y, hombre, pues claro, el ciudadano ve así reconocidos sus derechos sin tener que acudir a la vía judicial, ¿no? Que siempre es más complicada, más farragosa para un ciudadano de a pie. Acudir al Consejo Consultivo no pone en duda, se podría ir después a la vía judicial, en el caso de que no estuvieran conformes con el dictamen que hubiera hecho el Consejo Consultivo. Sí, sí, claro. Después de nuestro dictamen es la Administración la que en un 96% de los casos nos sigue y entonces decide en qué sentido y decide la indemnización correspondiente, ¿no? Y, por supuesto, si el particular, si la persona reclamante considera que no es justo, pues, por supuesto, tiene la vía abierta de los tribunales de justicia, sí. Hablábamos de los casos en materia de sanidad, algunos muy delicados, un mal diagnóstico que a lo mejor después acaba en un fallecimiento. Suponemos que esos son los más complicados por el rigor que conlleva para hacer un dictamen lo más ajustado posible a la situación. Sí, efectivamente son casos que afectan directamente a la persona, ¿no? A la salud, al funcionamiento de la sanidad. Y son casos en los que, pues en ocasiones, como los casos que usted cita, en ocasiones pues un mal diagnóstico ha provocado a una persona perjuicios durante X tiempo, ¿no? Durante 1 año, 2 años, ¿no? Son muy sensibles. Estos casos son muy sensibles a la vida de los ciudadanos y por eso tenemos un especial cuidado, ¿no? Viene el expediente muy fundamentado, muy trabado por parte de la Administración Pública, pero en ocasiones nosotros mantenemos una posición distinta a la de la propia Administración y a lo mejor de la Administración viene la propuesta desestimatoria de lo que es la reclamación y nosotros consideramos que se debe estimar, ¿no? Decía usted que todavía se siguen produciendo expedientes, dictámenes con motivo de la COVID. Hemos visto que en 2022 la mayoría de ellos tienen que ver con los perjuicios que sufrió el sector de la hostelería por las restricciones que llevaron a cabo las administraciones. En todos los casos ha sido desestimatorio de esos perjuicios. Sí, efectivamente. Son reclamaciones pocas sanitarias por las medidas adoptadas por COVID, contra el COVID, y muchas las que vienen del mundo de la hostelería. Efectivamente, son reclamaciones que se producen en los momentos de declarado el estado de alarma y allá solamente hay una autoridad, la autoridad de la Administración General, la autoridad del Gobierno de España, ¿no? Y por lo tanto la responsabilidad es de la Administración Nacional, de la Administración General. Decía yo en la comparecencia, en ocasiones el número de casos de responsabilidad patrimonial en general, pero también los especiales este año del lobo y del COVID se producen por el propio número de habitantes de la provincia, o se producen por las circunstancias geográficas, la situación geográfica, ubicación de la provincia, o por, entre otras, pues por ejemplo por la organización de las asociaciones de interés, y en este caso se pone de manifiesto así, ¿no? Los hosteleros tienen organizaciones, asociaciones muy potentes y juntos plantean reclamaciones que son masivas, ¿no? Que son de un bloque de ellos, ¿no? Por eso no. De las 90 y tantas reclamaciones en materia de COVID, la mayor parte, en un 80 y muchos %, son relacionadas con el mundo de la hostelería. También hay muchas reclamaciones en el ámbito vial. No sé si tienen que ver en su mayoría con los accidentes causados por animales. Hemos conocido que en los últimos 10 años se han duplicado, pasando de 6.500 a 12.000 los accidentes en la comunidad. No sé si en esos dictámenes también hay recomendaciones por parte del Consejo sobre qué se puede hacer. Sí, bueno, hay casos de transporte, de tráfico, hay casos de funcionamiento sencillamente de la Administración en materia de ordenación de las calles, de los viales, etcétera, ¿no? de las aceras y demás. Siempre en nuestros dictámenes hay algún tipo de recomendación, algún tipo de consideración adicional, ¿no?
pero principalmente este año las hemos centrado en materia de anteproyectos de ley y proyectos de decreto. Consideramos que esta materia en este momento es la más importante, aunque el número no acompañe, porque son pocos. Sin embargo, en la responsabilidad patrimonial, pues el número es muy alto y sobre todo se debe a que nuestro Consejo tiene unos umbrales muy bajos para el acceso, ¿no? Solamente 3.000 euros cuando los daños superan 3.000 euros en la administración local y 6.000 euros en la administración autonómica. Eso nos diferencia, como otras circunstancias, nos diferencia de otros consejos consultivos de España. Usted también está al frente del Tribunal de Recursos Contractuales, que este año cumple 10 años. Han resuelto 200 expedientes. Comentaba en la comparecencia que se han encontrado con incluso contratos que nadie se había presentado a licitación, que han abordado contratos por una cuantía importante, hasta 5.000 millones de euros, sumando todos los recursos. Sí, efectivamente. Las cifras este año se han triplicado prácticamente. Y esta es una de las particularidades de nuestro Consejo Consultivo, que tiene adscrito el Tribunal Administrativo de recursos contractuales, de recursos sobre contratación pública. Y efectivamente son 5.000, casi 500 millones de euros los que han sido recurridos ante el Tribunal de Recursos. Algunos muy importantes, por ejemplo, el transporte sanitario, con 150 millones, alrededor de 150 millones de euros, o la limpieza de los residuos urbanos de Burgos con el transporte más de 700 millones de euros y los residuos urbanos de Burgos 150 millones de euros. Es decir, son contratos de unas cuantías imponentes, ¿no?, que dan vértigo, decía yo, a los procuradores, y por eso quería que supiesen las cuantías de las que estamos hablando, ¿no? En ese caso, el tribunal asegura la legalidad de esos contratos. Claro. Asegura la legalidad con los recursos que se plantean desde el inicio, desde el planteamiento de los pliegos, pasando por las decisiones de procedimiento hasta el final la adjudicación, ¿no? Y entonces eso que introduce es una garantía de legalidad. No hay todavía un adjudicatario, está en proceso el procedimiento, con lo cual se evitan todo tipo de indemnizaciones supuestas, ¿no? Estamos en una situación preventiva, previa todavía a la adjudicación, y eso significa que hay ahí una justicia preventiva con respecto a lo que es el procedimiento y la solución de la decisión final pública de adjudicación a uno u a otro licitador, ¿no? Llevan unos meses en funciones, como el resto de los presidentes de las instituciones propias de la comunidad. Parecía que a finales de febrero podía haber un acuerdo más o menos inminente, luego eso a lo mejor se paró un poco por las elecciones autonómicas y ahora vamos a unas elecciones generales. No sé si cree que se va a retrasar hasta septiembre a lo mejor esta renovación pendiente y si en algún momento les afecta a su trabajo. No, vamos a ver, yo creo que lo que tenemos que acostumbrarnos, así lo quiere el sistema constitucional español y el sistema estatutario, es que las instituciones siguen funcionando con total normalidad, a pesar de estar en una situación, los miembros, en este caso los consejeros electivos, en una situación de cierta interinidad, ¿no? Pero las instituciones tienen que seguir funcionando, esto, independientemente de las personas que estén al frente, ¿no? Entonces, en ese funcionamiento ordinario, pues nosotros seguimos haciendo todo tipo no solo trabajando, por supuesto, en dictámenes y resoluciones, sino también añadiendo otro tipo de actividades, como decía en la comparecencia, principalmente en transferencia del conocimiento. Principalmente, el año pasado hicimos varios actos en colaboración con el Consejo de Estado, en colaboración con las universidades, etcétera, porque creemos que el conocimiento no solo de lo que hacemos genéricamente, sino de los fundamentos de nuestros dictámenes y de nuestras resoluciones, debe contrastarse con lo que hacen otros consejos consultivos, debe contrastarse con la doctrina científica y debe contrastarse con los argumentos y fundamentos de otros tribunales administrativos de recursos contractuales. Es decir, yo creo que la clave de avanzar científicamente justamente es esta, y es avanzar también en darle la mejor garantía a los derechos de los castellanos y leoneses, ¿no?
Pues nada más, hasta aquí esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Pues nosotros seguimos con más asuntos. Esta semana también comparecía en comisión el presidente del Consejo de Cuentas para presentar distintos informes sobre la seguridad informática de los ayuntamientos. Se han fiscalizado 7 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, ahora 3 capitales de provincia, se están fiscalizando otras 3 y hoy ya es conocido por los entes locales de Castilla y León, ya son conocidas la guía sobre la que nos vamos a pronunciar en materia de ciberseguridad. De las recomendaciones realizadas destaca, por ser común a todos los ayuntamientos, la necesidad de implicación de los máximos órganos directivos como único camino para obtener resultados efectivos, desterrando la idea de la seguridad como una responsabilidad del personal de tecnologías de la información exclusivamente. Y este 9 de junio se conmemora el Día Internacional de los Archivos. Las Cortes de Castilla y León se unían a esta celebración con una jornada en el Parlamento Regional en la que se dieron cita el Archivo de Simancas, el Archivo Catedralicio, el de la Real Chancillería de Valladolid o el Archivo General de Castilla y León. El presidente de las Cortes puso en valor la labor de estas instituciones al servicio de la investigación, la cultura, la memoria y la transparencia administrativa. Con estas imágenes nos vamos. Volvemos con más actualidad parlamentaria la semana que viene.